si Nazón es un apóstol, ¿cómo tú nos puedes probar con las escrituras, con la historia del cristianismo y la razón que él es un verdadero, auténtico apóstol de Jesucristo? Hermano, ¿le puede poner play al cronómetro, por favor, hermano Rafa? ¿Me escucha? Le pongo play y a los 20 cortamos. Adelante, 1, 2, 3, empezamos. Te escuchamos, Vilchis. Perfecto. Bueno, ¿tú crees que en este tiempo no hay apóstoles? Me parece muy bien, es muy tu opinión, es muy tú lo que tú hayas estudiado, pero tú no puedes, así como decirlo, detener a Dios en esa cuestión. Porque los apóstoles los pone Dios, no los pone el hombre, no los pones tú, no los pongo yo, no los pone Colque, sino que los pone Dios y a su debido momento y a su debido tiempo. Cuando el apóstol Pablo dice en Hechos 13:47, si no mal recuerdo, Hechos 13:47, cuando habla sobre el apostolado que a él le dieron, donde lo pone como luz y salvación para los gentiles, está hablando de una palabra general. Está hablando de un futuro también, porque cuando él dice, así nos ha mandado el Señor, no nomás mandó a Pablo, no nomás mandó a Bernabé, está hablando también de una manera futurística. Ahora, cuando Pablo fue puesto como apóstol, en el Antiguo Testamento no venía el nombre de Pablo. Pero cuando no Pedro, cuando Tomás, sí, pero estoy dando mi argumento. Te escucho. Cuando Pedro, Tomás y todos los otros 11 apóstoles, incluyendo a Matías, a quien después incluyó, ninguno de ellos, el nombre de ellos existió en las profecías de los profetas. Solamente se hablaba del Mesías, hablando del Cristo, el cual iba a venir. Y el Cristo, cuando llega, es el primer apóstol enviado por Dios. Es el primer apóstol enviado por nuestro Dios. De ahí comienza un nuevo ministerio, comienza la nueva promesa, comienza un nuevo pacto, donde el nuevo pacto y el nuevo ministerio es sobre los apóstoles. Ahí el Señor Jesucristo escoge a sus apóstoles, al debido momento y al debido tiempo escoge a Pablo, sin que estuviera en el Antiguo Testamento o sin que los profetas dijesen que estos hombres iban a ser apóstoles. ¿Qué más? El mismo Señor Jesucristo nos dice, porque la sabiduría misma nos dice, la sabiduría de Dios dice, enviaré apóstoles. Capítulo y versículo, por favor. Profetas. Si no mal recuerdo, creo que es Lucas 7:11 o 11:7, no recuerdo muy bien el texto, pero yo sé que tú lo conoces, Isaac. Yo sé que tú lo conoces, yo sé que tú sabes cuál texto es el que estoy diciendo. Te escuchamos, sigue hablando. Y el Señor Jesucristo está hablando de una manera futura, no está hablando de una manera presente, porque si hubiera sido de una manera presente, hubiera dicho, envió apóstoles y profetas, pero más sin en cambio Jesucristo mismo está diciendo, enviaré, y la palabra enviaré está hablando de un futuro también, no nomás en el presente, sino de un futuro. Después, cuando se acercan los discípulos en Hechos, en el capítulo 1, cuando habla con ellos y empieza a ascender a los cielos, bueno, antes de eso, el apóstol Pedro le dice, Señor, en este tiempo vas a restaurar a Israel. Le dijo, de hecho a ustedes no les corresponden ni siquiera los tiempos ni la sazón, sino solamente los tiempos los tiene mi Padre. O sea, a ellos no les correspondía en ese momento esa restauración, como así decirlo. Pero más bien, en cambio, como ya había dicho en Lucas, había dicho que iba a enviar todavía apóstoles, iba a ser en una manera futura. De ahí vino Pablo. Después de un tiempo llegó Pablo. Y Pablo obviamente que no estaba contemplado ni en el Antiguo Testamento y no había de qué manera comprobar que Pablo fuera apóstol. En este tiempo, en el año de 1926 hasta hoy en la actualidad, Dios ha enviado apóstoles. Su nombre ya lo conoces, del año 1926, nuestro hermano Aarón Joaquín González, apóstol de Jesucristo. Después nuestro hermano Samuel Joaquín Flores, apóstol de Jesucristo, y después también nuestro hermano, hoy en la actualidad, Nazón Joaquín García. Tú podrás decirme, bueno, ¿y en dónde viene el nombre? ¿Cómo comprobarlo? ¿Cómo hacer ese tipo de comprobación? Es lo mismo que preguntaban, o que quizás hicieran los antiguos judíos cuando Pablo se presentó ante ellos como apóstol. Incluso los mismos cristianos de esa época que ya creían en el evangelio de Cristo por medio de los apóstoles antes que Pablo, no creían en el apostolado de Pablo, le tenían miedo.
le tenían cierto temor y había una gran duda de que si realmente era apóstol o no. Hasta que empezó a predicar, empezó a hablar, se fue manifestando la elección que Cristo hizo en él. Pero aún en Pablo nos damos cuenta de que los mismos cristianos de aquella época que ya creían en el evangelio por los otros apóstoles, no creían que Pablo era apóstol. No creían, dudaban, tenían miedo por cuestión de lo que acontecía con él antes de ser llamado al apostolado. Hoy en este tiempo es lo mismo, Isaac Fuentes, es lo mismo. La gente se sigue preguntando, la gente sigue diciendo, gente como tú que estudia la Biblia, y mis respetos por eso, porque la verdad pues yo no estudio tanto. Yo veo que a ti te gusta estudiar bastante y lo respeto. Yo no estudio mucho, pero de igual manera a mí Dios hasta ahorita me ha ayudado bastante. La gente como tú y como la gente que realmente no cree en los apóstoles siempre pregunta lo mismo. Piden señales, piden esto, piden aquello, lo mismo que la generación antigua, donde le pedían señales al Señor para creer en Él. A ver, danos señal, a ver, dinos, a ver, ¿qué haces para que te creamos, para creerte? Es lo mismo que hacen ustedes hoy en esta época, Isaac Fuentes, lo mismo. Ustedes piden señales para poder creer. Pero más sin en cambio nosotros te respondemos lo mismo que le respondió el apóstol Pablo, o más bien dicho, lo que le escribió el apóstol Pablo a los cristianos de esa época. Les dijo a ellos, digo, si para otros no soy apóstol, ciertamente para vosotros lo soy, porque ustedes son el sello de mi apostolado. Ustedes son los que dan testimonio de que a mí Cristo me envió como apóstol. Hoy en este tiempo es lo mismo, Isaac Fuentes. Nosotros somos el sello del apostolado de Nazón Joaquín García. Somos su sello, así como los antiguos eran el sello del apostolado del apóstol Pablo. También nosotros en este tiempo somos el sello del apostolado de Nazón Joaquín García. ¿Y qué me podría decir? Pues dame el testimonio. Pues el testimonio somos todos nosotros los que hemos creído en su elección. Y las obras de Él somos nosotros. Nosotros como su fruto, como su obra, como su sello de su apostolado. Yo, de alguna manera, con la Biblia no te voy a poder demostrar que Él sea apóstol, porque no viene su nombre, Isaac. No viene Nazón Joaquín, va a ser apóstol. Tampoco venía en el Antiguo Testamento que Pedro, Tomás, Bartolomé y todos esos apóstoles, tampoco venía el nombre de decir, ellos van a ser apóstoles, o Jesús los va a escoger. No decía nada de eso, ni siquiera había una referencia referente a esos apóstoles. Ni tampoco decía Pablo va a ser apóstol después, tampoco. Ni tampoco decía Bernabé, ni Matías. En ninguna manera o en ningún momento se mencionan que Cristo vaya a poner apóstoles, porque la decisión la toma Cristo en su ministerio, con toda la autoridad de Dios, porque Cristo es el Hijo de Dios. Y así como lo dijo, si no mal recuerdo, Mateo 28 del 16 en adelante, donde les dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y con esa autoridad Él pone a los apóstoles. Y hubo quienes no creyeron. Hubo quienes, incluso por no creer, los acusaron, los difamaron, los llevaron a la cárcel. O sea, hicieron muchas cosas con ellos porque no creían que ellos fueran realmente enviados de Cristo o enviados de Dios, como así decirlo. Igual el apóstol Pablo. Hoy en este tiempo es lo mismo, Isaac. Es lo mismo. Van 8 minutos. Van 8 minutos. Yo pedí 15, pero van 8 minutos. Ok, entonces te vamos a dar 15 y después 15 para mí, porque yo tengo que tener el mismo tiempo que tú para ser justo que yo pueda responder. ¿Okay? Bueno, dame 10 minutos y te doy 10. ¿Sale? Bueno, en este tiempo es lo mismo. Espérame, perdóname por interrumpirte. ¿Qué te parece 10 tú, 10 yo, 5 tú, 5 yo? Me haces 3 preguntas, yo te hago 3 preguntas y nos despedimos. ¿Te parece justo? Me parece bien. Ok, 10. Añádale otros 2 minutos, por favor. Sí, 2 minutos más agarro. Le robé tiempo. Hasta el minuto 11 vas a hablar. Ok, entonces es lo mismo, Isaac, que te digo. En este tiempo es lo mismo, Isaac Fuentes. Es lo mismo. Todas las personas, los religiosos de hoy en día, así como tú lo dices, ya no existen apóstoles, le restan el poder o le quieren quitar el poder a Dios
o decir, Dios ya no puede poner apóstoles, Dios ya no puede, ya dejaron de haber, ya puso 12, ya puso ya puso aquel, y ya no puede haber más. Isaac Fuente, yo te puedo decir una cosa, Dios es poderoso y Él puede poner apóstoles en el tiempo que Él quiera, hasta el fin de los tiempos, porque el mismo Jesucristo lo dijo en Mateo 28 del 16 en adelante, donde les dice que va a estar con ellos hasta el fin de los tiempos, o en otras versiones dice hasta el fin del mundo. Y el fin del mundo, Isaac, no se ha acabado, el fin del mundo no ha llegado. Ahora también el mismo apóstol Pablo lo ha dicho, a mí me ha puesto como apóstol y maestro al fin de perfeccionar a los santos. Ahora la pregunta, Isaac, ¿ya los santos son perfectos? No, de ninguna manera, no ha llegado a esa perfección. Por lo tanto, se necesita que todavía exista un verdadero apóstol de Jesucristo para que lleve a la perfección a los santos, a la iglesia que es verdaderamente de Cristo. Porque Cristo pone una iglesia, 1 Corintios 12:28, Dios a través de Cristo instituye su iglesia, y lo primero que debe de haber en la iglesia, como está escrito, es un apóstol. Y de ahí ya viene la ordenación. Quizás podrás decir, pero también hay pastores, también hay esto, también hay aquello. Sí los hay, pero en la iglesia de Cristo lo primero es el apóstol, que está puesto por Dios y no por los hombres, sino por Dios, y de ahí los apóstoles empiezan a hacer la construcción de la iglesia. Ya se acabó mi tiempo, Isaac, adelante. Adelante, se me acabó el tiempo ya. Es que no, hay que reiniciar exactamente el cronómetro. Bueno, exacto, ahora empieza. Ajá, muchas gracias para mi hermano Vilchis por su exposición. Bueno, primeramente, mi hermano Vilchis citó Hechos 13:47. Dice así la palabra de Dios de la siguiente manera: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Claro que sí. Y Pablo está citando Isaías 42:6. Vamos a leerlo porque hay que entender que tenemos que escudriñar las escrituras de manera profunda para no ser engañados. Isaías capítulo 42 versículo 6 dice así la palabra de Dios: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto, fíjate bien, pacto al pueblo por luz de las naciones. ¿Quién es el pacto del Nuevo Testamento? Cristo. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces, el apóstol Pablo está citando la profecía que anuncia a Jesús como el Mesías y el Salvador. No está diciendo que Pablo es el Salvador. Ahora, mi hermano Vilchis usó Hechos 13:47 para tratar de demostrar supuestamente que esta escritura profetiza que en el futuro habrá más apóstoles. Esto no está escrito en ninguna parte de Hechos 13. En ninguno de los 52 versículos del capítulo 13 de Hechos habla o dice que habrá más apóstoles en el futuro. Ahora me dice, ok, pero es que es la comienda que tenía Bernabé y Pablo, pero no solamente la tenía Pablo, sino toda la iglesia recibió la gran comisión. Lucas capítulo 24, 46 al 47 dice así la palabra de Dios de manera breve. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Acá en el versículo, ¿verdad? Es el versículo 32. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban de camino, nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Entonces, la gran comisión es para toda la iglesia. Por tanto, si Hechos 13:47 prueba que los apóstoles son salvadores, entonces todos somos salvadores. En ninguna parte de Hechos 13:47 dice que después de Pablo haría más apóstoles. La Biblia no miente. Hechos 22:17 en adelante, Cristo le dice a Pablo, vete porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Si Naasón es apóstol, aquí está bien, voy a ser justo, no le voy a pedir el nombre de Naasón en la Biblia porque no está, así como no está el mío tampoco, pero que me demuestre en la Biblia en qué parte Cristo, después de Pablo, envía a otro apóstol.
No está en ninguna parte de la Biblia. Dice que en el Antiguo Testamento, segundo argumento, no vienen los nombres de Pablo, Pedro y Juan y los demás apóstoles. Claro que sí. Y ese argumento demuestra que el nombre de Pablo, el nombre de Pedro y el nombre de Juan no están en el Antiguo Testamento. Es todo lo que demuestra. Pero no demuestra que en este tiempo hay apóstoles de Jesucristo. Eso no lo dice el Antiguo Testamento. Ese argumento prueba que en el Antiguo Testamento no venían los nombres de ellos. Ni siquiera el nombre de Jesús venía revelado. Y eso no quiere decir que porque el nombre de Jesucristo no estaba en el Antiguo Testamento, en este tiempo habrá otro Jesucristo u otros Jesucristos nuevos, porque el nombre de Cristo no estaba en el Antiguo Testamento. No, eso es una falacia de paja para distraer, para evadir la carga de la prueba, para poner una cortina de humo para distraer y para que la gente no se dé cuenta que no tengo argumentos y no puedo probar mi doctrina, en este caso el apostolado de Nazón, o que en ese tiempo hay apóstoles. Dijo que el Señor Jesucristo es el primer apóstol enviado por el Padre. Claro que sí, pero Cristo es apóstol de apóstoles, porque Cristo es enviado por el Padre y después Cristo envía apóstoles. Juan capítulo 20, 21. Así como el Padre me envió, yo los envío a vosotros. Pero este argumento no demuestra que después de Pablo se levantaría otro apóstol, porque eso no está escrito en las Sagradas Escrituras. Bueno, repito, el último de todos los apóstoles es Pablo, y es imposible comprobar con las escrituras y con la historia del cristianismo, la literatura patrística, cualquier documento histórico, no se puede probar que después de Pablo, Cristo envió a otro apóstol. Ahora, citó la escritura de Lucas 11, 29 y Mateo 33, 34, os enviaré apóstoles y profetas. Claro, ¿cuándo dijo esto? Antes de morir. ¿Cuándo se cumplieron las palabras de Jesús que dijo, os enviaré apóstoles? Claro que envió apóstoles. ¿Dónde los envió? Marcos capítulo 16, versículo 14. Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, claro que Cristo prometió enviarnos apóstoles y los envió en Marcos 16, 15, Mateo 28, 19, Juan 20, 23 y Hechos capítulo 1, 11. Y al último que envió, al último de todos que envió, es el apóstol Pablo. Hechos capítulo 22, hace un momento lo estuvimos leyendo, Hechos capítulo 22, versículo 17, dice así la palabra de Dios en el versículo 20, Hechos 22, 20. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de quienes le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces, claro que Cristo promete en Lucas 11, 29 enviarnos apóstoles, pero solamente envió a 12. Se cumple esa profecía cuando envía a 12, pero después de Pablo no envía a otro. Ese argumento queda refutado también. Dijo que Pablo... que si Pablo es apóstol, Nazón es un apóstol. No es una falacia de petición de principio, porque Nazón no es Pablo. Dijo que en ese tiempo hay verdaderos apóstoles. Es que no hay que decirlo, hay que probarlo. Es una falacia de autoridad. Creer que algo es verdad solamente porque yo lo digo. No, hay que probarlo. Dijo que los apóstoles no tenían señales. Falso. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 12, 12, con todas las señales de un verdadero apóstol han sido hechas entre vosotros por medio de señales, prodigios y milagros. Marcos 16, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos. Y en el libro de los Hechos dice que por medio de los apóstoles se hacían grandes señales. Entonces sí tenían señales, así que ese argumento también queda refutado. Dice que en este caso que Dios es todopoderoso. Claro, eso prueba que Dios es todopoderoso, pero no prueba que hoy en día hay apóstoles. También usó el argumento, ¿verdad?, de que Jesús dijo que estaría con los apóstoles, que estaría con su iglesia hasta el fin del mundo. Claro, y eso demuestra que hasta el fin del mundo Cristo estará con su iglesia, pero no demuestra que en ese tiempo hay apóstoles, porque eso no lo dice el texto. Eso se lo está añadiendo mi amado hermano Vilchis. Usó Efesios 4:11, pero se le olvida Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. 1 Corintios 3:10, 10 al 11 demuestra que el fundamento es Jesucristo y que ya no se puede poner otro fundamento. Entonces, Efesios 4:11 nos habla de 5 ministerios, pero se le olvida que el ministerio primero dice a unos. Él constituyó a unos ser apóstoles. ¿A cuántos constituyó? Marcos 3:13. Él constituyó a 12. Entonces ese ministerio es exclusivo. Es solamente para un solo grupo, un único grupo de discípulos que están conformados por 12. Apocalipsis 21:14, Mateo 19:27. Solo hay 12 tronos para 12 apóstoles, 12 nombres para 12 apóstoles del Cordero. No interesa cuáles son los nombres, sino cuántos son los nombres, y son 12 nombres. Entonces, ese argumento de Efesios 4:11 nos sirve como una prueba,
¿Por qué? Porque cuando analizamos Apocalipsis 21:14, cuando analizamos Mateo 19:27, cuando analizamos Efesios 2:20, cuando analizamos Hechos 22:17, nos damos cuenta que solamente 12 apóstoles y que el último que Cristo envió fue a Pablo. Pero después a Pablo no envió a otro, no escogió otro, no le dio el ministerio a nadie más que no fuera el apóstol Pablo. ¿Sí? Dice que los apóstoles son los que dan el ministerio. No, los apóstoles no dan el ministerio. Los ministerios los da el Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 12. Ya nos puso el Dios en la iglesia primeramente apóstoles, maestros, y empieza a dar la lista de los dones del Espíritu Santo. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos ser apóstoles y empieza a dar la lista: profetas, maestros, evangelistas, pastores. Hechos 20:28. Velad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por pastores, os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor que él ganó con su propia sangre. Entonces es el Espíritu Santo el que coloca los ministerios, pero de los 5 ministerios, Jesucristo físicamente escogió a sus apóstoles físicamente, y el último que escogió físicamente, directamente, fue el apóstol Pablo. Hechos capítulo 9, versículo 15, y eso es irrefutable. Ya no hay apóstoles de Jesucristo porque nadie los envió, nadie los ordenó, no tienen pruebas de ordenamiento, no tienen señales de apóstol, no tienen poder canónico para dar mandamientos infalibles, por eso tienen que usar la Biblia. Y por eso no usan sus cartas, y por eso sus cartas citan la Biblia, porque no tienen revelación del Espíritu Santo. Dice que los apóstoles son los que construyen la iglesia. Falso, falso, falso y otra vez falso. El que construye la iglesia es Jesucristo. Mateo 16:18. Yo también te digo, tú eres Petros, piedra pequeña, y sobre esta Petra, roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán contra él. Entonces, el que construye la iglesia es Jesucristo. El apóstol de apóstoles es Jesucristo, ¿sí? Y no, ninguno de los argumentos ni citas bíblicas de mi hermano Vilchis pudo probar que en ese tiempo hay apóstoles, porque vuelvo y repito, el último apóstol escogido por Cristo y enviado por Cristo se llama Pablo, y no se puede refutar ni en este mundo ni en el mundo futuro. Que Dios les bendiga. Muy bien, muy bien. ¿Qué sigue, Isaac? 5 minutos para mi hermano Vilchis. ¿De qué eran los 5 minutos de refutación? Ajá, 5 minutos para ti, 5 para mí. Tú me vas a hacer 3 preguntas, yo te hago 3 preguntas y nos despedimos porque pues nos vamos a amanecer aquí. Ok, 5 de refutación y luego 3 preguntas, ¿verdad? No, 5 tú, 5 yo, 3 preguntas tuyas, 3 preguntas mías y ya nos despedimos. Por eso, los 5 son de refutación. Sí, es refutación, sí, claro que sí. Bien. O sea, cuando pongas el cronómetro empiezo. Sí, Rafa, por favor, hermanito. Hermano Rafa. Ok, ya. Bueno, mientras tanto, un saludo a todos mis hermanos de la Luz del Mundo, Luz del Mundo, y todos los que están viendo este video. Dios les bendiga. No es pelea, es un diálogo. Esto no es un pleito. Voy a apagar mi micrófono. Okay. Bueno, pues comenzamos. Yo no dije, en primer lugar, que los apóstoles no hacían señales. Yo jamás comenté eso, Isaac Fuentes. En ningún momento lo dije. Yo solamente te dije que ustedes son los que piden las señales para poder creer en un apóstol. Eso es diferente a lo que tú dijiste. Yo jamás mencioné ni dije que los apóstoles no hacían señales, sino que ustedes son los que piden ver señales para creer en el apóstol Nazón Joaquín García. Eso fue lo que dije. Ahora, Mateo 28, 18 al 20 nos está diciendo la gran comisión que dices tú, que dices tú que es para toda la iglesia. Pues vamos a ver a quién realmente le encomendó esa tarea. Mateo 28, 18, ¿verdad? Ahí exactamente le dice al Señor Jesucristo a quién le encomienda eso. Y a los que le encomienda eso solamente son a los apóstoles, a los que estaban con él en ese momento, donde les dice, Jesús se acerca y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros. O sea, con los apóstoles, no con la iglesia. No había 500, no habían 700, no había 70, no había más personas, más que ellos 11. Solamente a ellos les encarga en ese momento la gran comisión que tú dijiste que supuestamente era para toda la iglesia. Solamente eran los 11 en ese momento. Después se añade Matías, después se añade Bernabé, después se añade el apóstol Pablo, para que también llevaran esa comisión
de predicar el evangelio verdadero y auténtico que da vida eterna, que da salvación a las almas a través de ese evangelio. Isaac Fuentes, tú dices que solamente escogió a 12 y que ya no hubo más. Bueno, entonces el apóstol Pablo sale volando, el apóstol Bernabé sale volando. Claro que puso a 12 porque hay 12 perlas, hay 12 puertas, claro que sí. Sin embargo, también Bernabé y Pablo son apóstoles, ¿sí? Probablemente dirás tú, pero es que ya no hay otros tronos. Bueno, a ellos yo no sé de qué manera o de qué forma los vaya a poner en aquel lugar, en el reino de los cielos, pero a los 12, claro que sí, porque son la clave de las 12 tribus de Israel, obviamente, ¿no? Pero también está el apóstol Pablo, también está el apóstol Bernabé, y no nomás son 12, ahí ya estamos contando a 14. Y hoy en este tiempo también digo yo y sigo diciendo, existe un apóstol de Jesucristo, su nombre es Nazón Joaquín García, así como en el tiempo de Pablo era apóstol de Jesucristo y su nombre pues era Saulo de Tarso. Y otra cosa también, Apocalipsis nos habla de un ángel que va con el libro en su mano y que lleva el evangelio eterno, ¿sí? Es también de una manera simbólica. Probablemente podríamos decir, bueno, ¿de qué trata? ¿De qué habla? Un ángel es un enviado, es alguien que lo manda a dar un mensaje, o es un mensajero. En este caso podríamos decir que es un apóstol, de una manera profética, así hablando. En este tiempo debe de haber apóstol. Sí, tiene que haber apóstol auténtico de Jesucristo, porque para eso está instituida la iglesia. La iglesia la hizo el Señor Jesucristo con un ordenamiento específico, y si tú rompes ese ordenamiento específico, pues ya no serviría, ya no sería la iglesia de Jesucristo. Es como cuando a un motor le quitas una bujía, pues el motor ya no funciona igual. Si le quitas 2 bujías, pues ya no funciona igual. Tiene que tener el motor de una manera completa, todas las bujías, o sea, todo lo que lleva para que pueda arrancar y pueda funcionar bien al 100%. Así también es la iglesia. La iglesia de Jesucristo tiene que tener todos los ministerios activados actualmente para que funcione completamente y que el evangelio sea verdadero y auténtico. Así que tiene que haber un apóstol de Jesucristo, porque sin un apóstol de Jesucristo no hay verdadera enseñanza, ya que el Señor Jesús en su oración de San Juan 17 del 19 en adelante nos menciona y nos dice que no solamente pedía por sus apóstoles de ese momento, sino que también pedía por las personas que íbamos a creer en él, pero por el mensaje de ellos, de los apóstoles, no por leer la Biblia, no por comprar una Biblia, porque Biblias hay muchas y las traducciones en veces varían, y no es por leer la Biblia, sino por escuchar el mensaje auténtico de un apóstol verdadero. Vamos a creer en Cristo. Por eso en Romanos 10:14 en adelante también nos hace la pregunta el apóstol Pablo: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Pero enviados por quién? Por Cristo, no por un instituto bíblico ni por una universidad bíblica. Isaac Fuentes, se me acaba mi tiempo. Bueno, muy bien, se cumplieron los 5 minutos. Ahora reinicio el cronómetro. Sí, permítame, hermano. Sí. Ok, déjame checar aquí. Sí, es que aquí anoté lo que dijo mi hermano Vilchis. Ok, adelante. Bueno, muy bien. Ahora comienza. Bueno, en primer lugar, mi hermano Vilchis dijo que él no dijo que los apóstoles no tenían señales, sino que nosotros pedimos señales. Bueno, realmente la Escritura nos enseña, ¿verdad?, que todo aquel que se haga llamar Cristo, y dijo el Señor Jesucristo: anda muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos a muchos engañarán, por sus frutos los conoceréis. Apocalipsis 2:2, has probado los que se dicen ser apóstoles y los has encontrado mentirosos. O sea, la Escritura sí nos enseña que nosotros tenemos que probar a las personas que se dicen ser apóstoles. ¿Cómo sabemos si son apóstoles o no? Porque hay un parámetro. Ellos deben tener señal de apóstol, ¿sí? Menciona que ellos son el sello del apostolado de Nazón. Entonces, el verdadero apóstol es el Papa Francisco, y la verdadera iglesia sería, no estoy diciendo que sería la Iglesia Católica Romana, porque tiene más de 1,000 millones de seguidores. Entonces ellos son el sello del apostolado del Papa Francisco I. Entonces vamos mejor a convertirnos a la Iglesia Católica y vamos a meternos al Vaticano, porque él tiene más seguidores que la luz del mundo. No, eso es una falacia. Eso no prueba el apostolado de Nazón. Mi oponente no ha podido probar con ninguno de los argumentos que Nazón es un apóstol, ni que hoy en día haya apóstoles. Dice que no debemos, va a entender que no debemos probar a los apóstoles. Claro que sí. Ahora,
Da a entender que los enviados de Dios no tenían señales. Se le olvida que el Señor Jesucristo tenía señales. Nicodemo le dijo, nadie puede hacer las obras que tú haces, las señales que tú haces, si Dios no está con él. Cristo dijo en San Juan 14, creedme por las mismas obras, o sea, por las obras, por las señales. Entonces sí hay que pedir señales, claro que sí. Dice que solamente los apóstoles predicaban, falso y falso otra vez. La mujer samaritana predicó y nadie le envió y nadie le puso la mano encima. Felipe le pusieron las manos encima para que sirvieran las mesas, no para que predicara el evangelio. Nadie envió a Felipe. ¿Quién envió a Apolos? Nadie lo envió y Apolos predicaba el evangelio. ¿Qué apóstol envió? Ninguno. Vuelvo y repito, el que envía es Dios, no los hombres. Lucas 10. ¿Sí? Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es Dios el Padre el que envía, no un apóstol de Jesucristo. Así que no necesitamos un apóstol de Jesucristo hoy en día para ir a predicar el evangelio, porque el que envía es Dios y no los hombres. Dijo, ¿verdad? Que, bueno, y además Lucas 24, 46, 47 y Hechos capítulo 1 al 4 demuestra que el mandamiento de predicar el evangelio fue para toda la iglesia. No necesitamos a un apóstol que nos mande, es un mandamiento para todos. Ahora, él dijo que los 12 apóstoles fueron solamente para Israel. Falso. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 4. Y me seréis testigos desde Jerusalén, Samaria hasta lo último de la tierra. A los 11 apóstoles de Jesucristo, Marcos 16, 15, Cristo les dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, no solamente a Israel. Entonces, los 11 apóstoles de Jesucristo fueron dados a todas las naciones. Pablo también fue dado a todas las naciones. Hechos 9, 15, ¿verdad? Porque el instrumento escogido me es para llevar mi nombre ante los gentiles y ante los hijos de Israel. Entonces, Pablo fue dado no solamente a los gentiles, sino a todo el mundo, a todas las razas de la tierra. Dijo que Naasón es un apóstol, pero no tiene que decirlo, lo tiene que probar, y hasta ahorita no lo pudo probar, no lo pudo probar ni lo va a poder demostrar, porque no se puede demostrar que hoy en día hay apóstoles, porque el último apóstol enviado fue el apóstol Pablo, y eso es irrefutable. Dijo en este caso también, volvió a usar Efesios 4:11, que hoy en día necesita tener un apóstol, porque sin apóstol no puede haber ministerios, o no puede funcionar, que necesitamos todos los ministerios. Claro que tenemos el ministerio apostólico. En las cartas que los apóstoles escribieron tenemos un ministerio, su apostolado, misión, tarea, oficio, el evangelio, la doctrina revelada que ellos recibieron la dejaron escrita en la Biblia, y por eso tenemos un ministerio intacto. Dice también que Cristo les dio las palabras en San Juan 17, pero se le olvida que el Señor Jesucristo dijo, las palabras que me has dado se las he dado, y no solamente se las dio a los apóstoles, se las dio a toda la iglesia. Menciona también en este caso, ¿verdad?, que nosotros no vamos a ser salvos por leer una Biblia, que la Biblia nos hace salvos. Claro que no. San Juan 5:39, Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna. Ahora sí que paren la oreja y pongan la lupa. Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad?, que desde 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, que desde pequeño has aprendido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo. Te pueden hacer salvo. ¿Cómo que no dan salvación? Claro que da salvación la escritura, porque es la palabra de Dios escrita. Solamente hay un último apóstol que fue enviado por el Padre, que fue enviado por Jesucristo, y es Pablo, Hechos 22:17. Hoy en día no hay apóstoles porque no se puede probar quién los envió, quién los ordenó. Por eso ellos se autonombran y se autoenvían, porque no son verdaderos apóstoles de Cristo. No se puede probar eso. Solamente hay 12 apóstoles, 12 tronos, 12 cimientos. Lo demás son inventos que no se pueden probar con las escrituras. No te dejes engañar. A la ley y al testimonio, el que no hable conforme esta palabra es porque no le ha amanecido. Isaías 8:20. Tiempo. Bien. Bueno, muy bien. ¿Cómo seguiría? Las tres preguntas. Un minuto para formular, 3 minutos para responder la pregunta, y el mismo tiempo para los dos. Te concedo las 3 preguntas primero, Isaac. Adelante. No, es que vamos en orden. Tú primero vas a preguntar y luego yo, porque tú eres... No pasa nada, entonces ya nos vamos a despedir. Si quieres, pregúntame primero y yo después te pregunto. Bueno, primero pregunta, a ver. Es que hay que respetar el formato que usamos, porque Vilchis es el invitado. O sea, yo creo que es justo que... Claro. Sí, adelante. Si gustas tú preguntar las 3 primeras, y yo ahorita te pregunto para despedirnos también ya. Está bien, no hay problema. 3 y 3, y después 3 minutos para despedirnos cada uno. ¿Sale? Conclusiones. Ok, la primera pregunta para mi hermano Vilchis. Hermano Vilchis, ¿me puedes probar con las Sagradas Escrituras en qué parte podemos encontrar la prueba de que después de Pablo, Cristo envió a otro apóstol? O sea, a otro hombre como apóstol, que lo envió Cristo, no la iglesia, Cristo. ¿Te contesto ahorita ya, o...? Sí, un minuto. No te entendí bien.
bueno, a lo mejor Colque y yo no te entendimos bien porque no vi el cronómetro, entonces no sé si sea contestarte luego o vas a dar las 3 y contestarte yo después o cómo. Hacer una pregunta y tiene 1 minuto para responder, ¿es así? ¿Es así? Yo tengo 1 minuto para formular la pregunta. Ajá. Y él tiene 3 minutos para responder sin que yo lo interrumpa. Ok, claro. ¿Okay? Claro. Vamos de nuevo. Sale. Isaac. Sí, ya, ok. No, pues la misma pregunta, si me puede probar con las escrituras, en qué parte de las escrituras yo puedo ver que después de Pablo, Cristo escoge, ordena y envía en calidad de apóstol a otro discípulo que no sea Pablo. Si lo puedo ver en la Biblia, por favor. Ok, podríamos demostrarte de alguna manera, podrías decir, ¿sabes qué? En Apocalipsis, hablando de los ángeles, podríamos decir, o podría yo decirte, ¿sabes qué? Apocalipsis 10, Apocalipsis 14:7 o Apocalipsis tal, por algunos de los ángeles, de los que menciona ahí, pero en este caso, te voy a dar mi respuesta, voy a decir, no puedo comprobarte que Jesucristo haya escogido a otros apóstoles en este tiempo, porque amigo, esa escritura se escribió hace más o menos 2000 años atrás, entonces no podría demostrártelo, no podría, así como tampoco puedo demostrarte que Pablo, Pedro y todos los demás apóstoles estaban escritos en el Antiguo Testamento, o que en el Antiguo Testamento dijese que lo ibas a escoger Cristo en ese momento o en ese tiempo. Definitivamente no te puedo contestar esa pregunta, te voy a decir que no puedo demostrártelo, de que Cristo haya escogido a más apóstoles después de Pablo, porque la escritura hasta Apocalipsis llega de la Biblia, y si en este tiempo Dios escoge a algún apóstol, estará fuera de lo que es la escritura, ya que es Dios. A Dios no podemos encerrarlo en un libro, no podemos hacer lo que Él decida basándose a un libro, porque Dios, es poderoso, es todopoderoso. A Dios yo no lo controla un libro, no lo controlas tú no decides por Él, ni tampoco le haces que decida algunas cosas por el simple hecho de decirle ya no. Dios, si Él quiere lo hace, si no quiere no lo hace. Esa es mi respuesta. Ok, adelante. Segunda pregunta. Sí, segunda pregunta. Ahí empieza el tiempo. Ok, Apocalipsis 21:14 y Mateo capítulo 19:27 nos enseña que solamente hay 12 tronos para 12 apóstoles y 12 nombres de 12 apóstoles. ¿Me puedes demostrar en dónde van a estar los nuevos apóstoles de hoy si no tienen un lugar para ellos en el cielo? Ok, mira, otra vez te vuelvo a decir lo mismo. Yo bíblicamente no te puedo demostrar cuál es el lugar, si va a quedar en el patio, si va a quedar en una torre o arriba de otra perla, no te voy a poder demostrar eso hablando así bíblicamente. Lo que sí te puedo decir es que Dios tiene su lugar designado para ellos. No sé si sea en el mismo lugar que los otros 12, no sé si sea en el patio, no sé si sea en el atrio, no sé. Dios es el que decide, Dios es el que sabe en qué lugar va cada uno de sus apóstoles. En este caso, los 12 tronos que mencionó Cristo, y Pablo, Bernabé, pues no sé en qué lugar los vaya a poner Dios. De igual manera te lo respondo, la decisión es de Dios, no es mía, no es tuya, no está basada a un libro, sino que en la sola potestad de nuestro Padre Celestial. Él es el que decide, Él es el que pone, es el que quita, Él es el que mueve, Él es el que dice tú estás aquí, tú estás allá, y no un libro, hermano, escrito con letra, porque Dios es más que un libro, Isaac, más que un libro. Eso es lo que te puedo responder, esa es mi respuesta. Ok, bueno, no me respondió, pero bueno, no hay problema. La última pregunta, ¿me puedes decir, hermano Vilchis, quién envió a Nazón Joaquín y quién lo ordenó? O sea, ¿quién le puso la mano encima y lo nombró apóstol? Por favor. Bien, pues el testimonio ya está dado. ¿Tiempo? No, tiene 3 minutos. Ok, perfecto. El testimonio ya está dado, Isaac Fuentes. Nazón Joaquín ha sido puesto por nuestro Señor Jesucristo. El testimonio está dado. Nosotros ya te lo dije como
te lo había mencionado desde el principio, nosotros somos el sello de su apostolado, nosotros somos el fruto de su apostolado, nosotros somos, ¿verdad? Podríamos decir, sus cartas abiertas, nosotros somos prácticamente los que demostramos que realmente Él es un apóstol de Jesucristo. ¿Y quién lo puso? Lo puso Cristo, no lo puso ningún hombre. Si tú te quieres basar a lo que nos narra en el libro de los Hechos referente a Pablo, del profeta Ananías que va y le dice, levántate y mira porque así te ha mandado el Señor, bueno, estás en todo el derecho de hacerlo porque ahí está escrito, pero eso no significa que Ananías haya puesto a Pablo como apóstol. Ananías jamás lo puso. Ananías fue mandado a dar el mensaje, pero Pablo ya había sido puesto como apóstol. Pablo ya tenía designada esa autoridad apostólica, y en este tiempo el apóstol Nazón Joaquín García de la misma manera, porque el que los pone es Cristo, no nosotros ni ningún tipo de hombre. Nadie de la iglesia lo puso Cristo. Cristo dio el testimonio, a mí me lo dio y se lo dio a más de 5 millones de personas en el mundo. Listo. Bueno, muy bien. ¿Cómo continuamos, Isaac? Él me va a hacer 3 preguntas a mí. Al final vamos a tener 3 minutos para nuestros últimos comentarios, y para ser justos, okay, pues Vilchis lo va a poder usar como él quiera, y si quiere refutar o lo que quiere decir, igual yo, y para que estemos parejos. Entonces vamos con la primera pregunta del hermanito Vilchis. Adelante, 1 minuto. Okay. Mi primera pregunta es... Ok, tiempo. Mi primera pregunta es, Isaac Fuentes, ¿me podrías demostrar, así como me has pedido que te demostrara yo sobre el apostolado, me podrías demostrar en qué parte de la Biblia puso primero pastores en vez de apóstoles? Esa es mi pregunta. ¿Ya puedo responder? Sí, esa es mi pregunta. Hay que pararlo, tiempo. Sí. ¿Te la hago otra vez o...? No, ya me quedó claro. Ok, adelante. Ahí va, tiempo. Okay. Hebreos, ¿ya? Ok. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Obedeced a vuestros pastores. No dice apóstoles, ¿verdad? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. No dice que nos sujetemos a un apóstol, sino a un pastor. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Esa escritura de la carta a los Hebreos se escribió cuando todavía estaba el templo, y algunos discuten si todavía estaban vivos los apóstoles o no. El punto es que esta escritura bíblica, inspirada por el Espíritu Santo, nos ordena sujetarnos a pastores y no a apóstoles. Interesante, ¿no es así? Ahora, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, porque pues en lugar de que hable yo, mejor que hable la Sagrada Escritura, para los que sí creemos que es la palabra de Dios y sí amamos la Sagrada Escritura. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, dice así la palabra. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros. No son apóstoles, son pastores. Cuidando de ella. ¿Quiénes cuidan la iglesia? Los pastores. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, no príncipe de los apóstoles, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Pero hay más. Hechos capítulo 20, versículo 28, dice así la santa palabra de Dios. Hechos 20, 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, aquí está hablando Pablo, en que el Espíritu Santo os ha puesto por pastores para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, ¿a quién dejó Dios como encargado de la iglesia? A los pastores, no a los apóstoles. Cuando murieron los apóstoles, se quedan los pastores al frente. Ahora, 1 Corintios 12:12 dice: porque aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Claro, en orden cronológico, porque primero llamó a los 12 apóstoles y después reparte, ¿verdad? Reparte los ministerios en Efesios 4:11 cuando sube a la diestra del Padre. Él mismo constituyó a unos, en primer lugar, apóstoles, no porque sean los mejores, los mayores, no, porque fueron los primeros que ordenó.
apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, la pregunta es una falacia. ¿Por qué? Porque aunque mi oponente pudiese probar, ¿sí?, que Dios puso primero a los apóstoles en sentido de autoridad, no le sirve de nada, porque si él no prueba que Naasón es un apóstol, no le sirve absolutamente de nada ese argumento. Debemos sujetarnos a pastores, no a apóstoles. Esa es la respuesta. Bueno, bien, no respondiste mi pregunta porque la pregunta era distinta a lo que dijiste, pero bueno, está bien. Mi segunda pregunta... No, es que la pregunta era... Próxima pregunta. Próxima pregunta, Okay, mi segunda pregunta... Tiempo. Mi segunda pregunta sería si me podrías tú demostrar a mí, bíblicamente, así decirlo, en lo que estuvimos hablando, ¿dónde dice que Dios ya no va a poner más apóstoles? ¿Dónde dice que Dios ya perdió el poder? ¿Dónde dice que Dios ya no actúa? ¿Dónde dice que Dios ya no tiene esa facultad de poder poner apóstoles en este tiempo? Bien, para el reloj. Tiempo. Es por el contrario. ¿Dónde dice la Biblia que Dios pondría más apóstoles o que va a poner más apóstoles? Es una falacia literalista, hombre de paja. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios no tiene poder para poner más apóstoles, pero eso no prueba que Naasón es un apóstol. Lo que se tiene que probar aquí no es dónde dice la Biblia que Dios ya no va a poner más apóstoles, sino dónde dice que sí va a poner más apóstoles. Es al revés. Ahora, la Biblia no dice, escúchame bien, la Biblia no dice que Dios no tiene poder para poner más apóstoles, pero sí demuestra con evidencias que comprueban los hechos que solamente hay 12 apóstoles. Apocalipsis 21:14, 12 nombres para 12 apóstoles. Mateo 19:27, 12 tronos para 12 apóstoles. Y Apocalipsis 2:2 dice, y has probado los que se dicen ser apóstoles y los has encontrado mentirosos. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 11, para que veamos que Dios ya no pone más apóstoles de Jesucristo. 2 Corintios 11, no lo dice, lo prueba con evidencias que comprueban los hechos. 2 de Corintios 11, vamos a verlo aquí, en el nombre del Señor Jesucristo, y dice así la palabra de Dios. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces, el Apocalipsis le revela, el Espíritu Santo de Jesucristo le revela a Juan, ¿sí?, que hay hombres que se hacen llamar apóstoles, pero no son apóstoles. Y a ese mismo apóstol Juan, Cristo le revela en el capítulo 21, 12 nombres de 12 apóstoles. Entonces la Biblia demuestra que Dios ya no pone apóstoles en ese tiempo, porque no nos da evidencias de que Dios pondría más apóstoles, porque solamente hay 12 nombres, 12 tronos. Simplemente no hay ninguna parte de la Biblia que diga que Dios no va a poner más apóstoles, pero eso es una falacia, porque eso no prueba que haya apóstoles en este tiempo, eso no prueba que Naasón es un apóstol. Hay que probar dónde dice que Dios sí va a poner más apóstoles en este tiempo. Esa es la respuesta, simplemente. Muy bien, corto el tiempo entonces. Muy bien, muy bien. Aunque no me respondiste, pero igual. No me respondiste la pregunta como debe de ser, pero igual. Está bien. Bueno, ¿queda una pregunta? Mi tercer, sí, queda una. Pregunta. La última queda, okay. La tercera. Bien, ahí va, tiempo. Sí, mi tercer pregunta es esta, Isaac Fuentes. Si a los apóstoles y a los pastores y todos los ministerios son puestos por Dios, según tú, ¿por qué tienes que ir a estudiar a un instituto bíblico y sacar un certificado de pastor? Esa sería mi pregunta. Tiempo. No quiero sonar orgulloso, pero en serio, ¿esa es la pregunta? Bueno. Sí, esa es la pregunta. Ok, está bien, está bien. Sí, déjame responder. Es una falacia de hombre de paja porque es una cortina de humo, es un distractor, te está saliendo del tema, pero bueno, no hay problema. El ministerio pastoral no lo da una universidad, ¿sí? La universidad te forma en historia, en Biblia, pero la universidad no te da el ministerio. Yo no creo eso. El ministerio pastoral lo da Dios, ya lo leímos, Hechos 20:28, el Espíritu Santo es el que pone a los pastores. Dios es el que pone a los pastores en la iglesia. Fíjate bien que la Biblia no dice que pone apóstoles en este tiempo, pone pastores y no se puede refutar. Primera de Pedro 5:1, Hechos 20:28, ¿sí?
En este tiempo Dios pone pastores, no apóstoles. Y Hebreos 13:17 destruye, con todo respeto lo digo, la doctrina de la luz del mundo, la aplasta por completo. Porque dice, sujetaos a vuestros pastores. No dice que nos sujetemos, apaga el micrófono por favor, bichos. No dice que nos sujetemos a los apóstoles, sino que nos sujetemos a pastores. Entonces la respuesta es que se va a la universidad para tener una formación de conocimiento bíblico, pero esa formación no te da el ministerio. Eso es una falacia. Nosotros creemos que el ministerio lo da Dios. Ir a una universidad no estás negando que Dios te da el ministerio. Eso es una falacia. Simplemente un hombre de paja para distraer. Esa es la respuesta. Muy bien. Sería la despedida, ¿verdad? Sí, ¿quieres 3 o quieres 5 minutos? ¿Cuántos quieres? No sé, es de ustedes el tiempo. 5 minutos para ti, 5 para mí, y tus últimos comentarios puedes hablar lo que tú quieras, no hay problema. 3 minutos, bien. ¿No? 5 se me hace mucho. Los que tú quieras. Yo digo que 3 porque yo creo que allá con Rafael ya creo que ya es muy de madrugada. No, pero 3 minutos, de 3 a 5 no hay diferencia, así que... Son 2 minutos, no pasa nada. Ahí va, no pasa nada. Tiempo. 5 minutos. Muy bien, bueno, pues, muy bien. Pues me gustaría agradecerle, Colque, por permitirme entrar a su canal, y muchas gracias, Isaac Fuentes, también por permitirme platicar y refutar este tema. Mis preguntas que te hice no me las respondiste, porque en primera te pregunté algo muy específico. Yo creo que la respuesta era más corta, de que si Dios tiene poder o no tiene poder de levantar apóstoles en este tiempo. La respuesta yo creo que ha de haber sido sí. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso, Dios es el que tiene toda la autoridad, toda la potestad, o sea, a él nadie lo puede detener, y te saliste por la tangente. También te dije sobre si Dios pone primero apóstoles o pastores, te saliste completamente de la pregunta y nunca respondiste. También la respuesta era muy corta, era decir, pues, primero los apóstoles y después de ahí los demás. Cuando tú dices de que nos debemos de sujetar a los pastores, lo está diciendo un apóstol, que es el apóstol Pablo. Pablo es el que está instruyendo a la iglesia a que se sujeten a esos pastores, porque Pablo es la autoridad mayor en la iglesia y él está ordenando a que se sujeten con los pastores. No que Dios haya puesto o dejado pastores después de los apóstoles, no, de ninguna manera. Tampoco bíblicamente se demuestra eso, y tú estás malinterpretando ese tipo de escritura. También se aferran mucho en querer decir, es que no me has demostrado, no demuestras que Joaquín es apóstol, mono de paja, y bueno, tus palabras. Es obvio, Isaac, es muy obvio, que si hubiéramos estado en el tiempo de los antiguos, y estamos hablando de una manera hipotética, si hubiéramos estado en los antiguos, son las mismas preguntas o lo mismo que ellos, los sacerdotes, los judíos contemporáneos de aquel tiempo, es lo mismo que tú dices, es lo mismo que me imagino que esos también decían lo mismo, pero también había quienes eran como nosotros en este tiempo, de que creían en la palabra de esos hombres puestos por Dios a través de Cristo. Y igual con el apóstol Pablo, también no le creían. Pues tú conoces la historia más que yo, Isaac, la conoces muy bien, porque yo veo, te digo, estudias bastante bien. Mi tercera pregunta la hice así porque el que pone los ministerios es Dios, como tú también prácticamente lo confirmaste. Entonces yo me pregunto, ¿por qué ir a un instituto bíblico? ¿Por qué hacer exámenes? ¿Por qué pagar un certificado bíblico? ¿Por qué pagar estudios? ¿Por qué pagar seminarios? ¿Qué acaso no es Dios el que da la sabiduría? ¿Qué acaso no es Dios el que da el ministerio? ¿Qué acaso no es Dios el que revela a los que pone? Entonces, ¿para qué necesitas ir y comprar o pagar un certificado para decirte soy pastor? Cuando el pastorado, tú mismo lo dijiste, lo pone Dios. Entonces Dios no necesita que tú vayas a esos institutos bíblicos a comprar un certificado de pastorado. Ahora, y de la misma manera te lo vuelvo a repetir, nosotros bíblicamente con la escritura no podemos demostrar que Naasón sea apóstol, porque no viene su nombre. Pero como tú lo dijiste, por sus frutos son conocidos.
Por los frutos son conocidos, y un buen árbol no puede dar malos frutos, y un mal árbol no puede dar buenos frutos. Así que, como te lo vuelvo a decir, te lo vuelvo a repetir, y la audiencia o las personas que vayan a ver este video, ellos son los que van a decidir si usted o yo estamos hablando la verdad, si usted o yo. Pero nosotros, los de la Iglesia del Dios Vivo, Columna de Pueblo de la Verdad, los que creemos verdaderamente en que Naasón Joaquín es un verdadero apóstol de Jesucristo, nosotros mismos somos el testimonio de que es puesto por Cristo, y nosotros mismos somos el sello de su apostolado, porque Dios nos ha dado ese testimonio a cada uno de nosotros, y así también nos hace ese fruto de su apostolado. Así que esto se lo vamos a dejar a las personas, que ellas decidan, si lo están hablando, quiere hacer polémico por la situación que está sucediendo en cuestiones del caso de él, en aquel lugar de Los Ángeles, pues igual, Dios va a dar testimonio. Tarde o temprano Dios va a dar testimonio, y ya está empezando a dar testimonio, y tarde o temprano todo va a salir a la luz. Así que todo se lo dejamos a nuestro Dios, para que Él sea el que decida, y las personas se van a dar cuenta de la realidad y de quiénes somos nosotros, la Iglesia del Dios Vivo, Columna de Pueblo de la Verdad, la luz del mundo. Se acabaron mis 5 minutos. Muy bien, bueno, muchas gracias, Vilchis. Ahí se acabó el tiempo. Bueno, ahora tiempo para Isaac. Ahí empieza. Bueno, voy a empezar desde donde terminó Vilchis. Bueno, habló, ¿verdad?, que ellos son el sello del apostolado de Naasón. Bueno, entonces el Papa Francisco también es el verdadero apóstol más verdadero del mundo mundial, porque tiene más de 1,000 millones de seguidores que son el sello de su apostolado. No, esa es una falacia. Eso prueba que Naasón tiene muchos seguidores, pero no prueba que es un apóstol de Jesucristo. No comprueba los hechos. También mencionó, ¿verdad?, rápidamente, mencionó los frutos. Bueno, pero los frutos de un verdadero apóstol es su doctrina. Naasón enseña que él es mediador. Naasón enseña que la Biblia es basura, que no es la palabra de Dios. Naasón enseña, ¿verdad?, que no puede ser salvo sin él. Y ninguno de los verdaderos apóstoles de Jesucristo enseñaron eso. Naasón enseña, ¿verdad?, que él es la verdadera palabra de Dios de este tiempo. ¿Cuándo Pablo enseñó eso? Nunca. Entonces sus falsas doctrinas demuestran que Naasón es un falso apóstol. Dice también, ¿verdad?, él mismo reconoció que no puede probar el apostolado de Naasón. No, es que el nombre de Naasón no está en la Biblia. Pero entonces, ¿por qué estás debatiendo aquí si no puedes probar el apostolado de Naasón? Se los advertí, se los dije que no iba a poder probarlo, y quedó demostrado que no lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque Naasón es un falso apóstol. Dice que Pablo fue el que dijo que se sujetaran a los pastores. No lo dijo Pablo, lo dijo el Espíritu Santo. Además, el libro de Hebreos, hay un debate, no se sabe realmente quién escribió esa carta, así que ese argumento queda completamente refutado. Y se te olvida que no solamente lo dice Hebreos 13:17, sino que también lo menciona 1 Timoteo 5:17 y otras escrituras, y eso no lo pudiste refutar. Dice, ¿verdad?, que en este caso, que supuestamente estudiar en un seminario demuestra que somos falsos ministros, porque si Dios nos diera el ministerio no estudiaríamos. Entonces todos los que estudian, tienen estudios bíblicos en la luz del mundo, incluyendo Carlos Montemayor, los estudios que ha tenido Kazuki, entonces todos ellos son falsos maestros, porque todos ellos han tenido estudios. Kazuki se jacta de ser un maestro, entonces es un falso maestro porque estudió. No, eso es una falacia también. Dice que yo no puedo demostrar que Dios no tiene poder. No, es que aquí el debate no es si Dios tiene poder o no tiene poder, sino dónde está la prueba de que Naasón, es un verdadero apóstol de Jesucristo. Dice que no le respondí las preguntas. No es que yo no te respondiera a las preguntas, sino que simplemente se te dieron las pruebas bíblicas que refutaron tus argumentos, que no eran preguntas, eran argumentos, y tú no pudiste en tu tiempo de ahorita, no pudiste contrarrefutar lo que la Biblia te respondió en tus preguntas. Eso es muy diferente. Así que el que fue refutado, con todo respeto lo digo, pues fuiste tú, mi amigo Vilchis. Dice aquí también, ¿verdad?, déjame checarlo, habló del ángel del evangelio eterno, pero se le olvida que Apocalipsis 14 habla del cántico de los 144,000, el mensaje de los tres ángeles, la tierra cegada, los ángeles de las siete plagas, las copas de la ira, las 2 bestias. Es un mensaje futurístico que nada tiene que ver con un apóstol. En este mensaje de Apocalipsis 14 no vas a encontrar un apóstol en la tierra. Los únicos seres humanos que van a predicar en la gran tribulación son los 144,000 ungidos, 12,000 hebreos de cada tribu, ¿sí? Y los 2 testigos, Elías y Moisés. No un apóstol de Jesucristo. Así que no me vengas con que Naasón es el ángel del evangelio eterno, porque esta escritura todavía no se ha cumplido. Y si ya se cumplió, entonces dime cuándo pasaron las copas de la ira, que yo no la he visto. ¿Dónde está el anticristo? Que no lo veo.
No, eso es una falacia también. Menciona, para terminar, que Bernabé fue un apóstol supuestamente, pero eso no se puede probar, porque en Hechos 13:1 la Biblia le llama profeta y maestro a Bernabé. En Hechos capítulo 15 dice que Bernabé y Pablo fueron a hablar con los apóstoles y no le llama apóstol en este caso a Bernabé. Quiso refutar Apocalipsis 21:14, pero no lo pudo hacer. Quiso refutar Mateo 19:27, pero no lo pudo hacer. No pudo probar dónde va a estar Nazón, Samuel y Aarón en la Nueva Jerusalén. No, es que esos 12 eran esos 12 tronos y 12 cimientos es porque son 12 apóstoles para las 12 tribus de Israel. No, porque en Hechos 1:1-4 Cristo le dice: me seréis testigos desde Jerusalén, Samaria hasta el último de la tierra. Y Cristo le dice a Ananías que Pablo le sería testigo, ¿verdad? A los gentiles y a los judíos. Entonces los apóstoles verdaderos de la Biblia, los 12 apóstoles, son para todas las naciones. No hay un asiento para Nazón Joaquín en la Nueva Jerusalén. No hay un trono para Nazón Joaquín en el reino milenial, ¿sí? Después de Pablo, Cristo no envía a otro apóstol. La Biblia es muy clara. Solamente 12 hombres son los que tienen el verdadero apostolado. Y cuando la Biblia menciona a otros apóstoles, 2 Corintios 11 y Apocalipsis 2:2, les llama mentirosos, les llama falsos apóstoles. Jeremías capítulo 23:17 nos dice, ¿verdad? Dicen que yo los envié, dice Jehová, ¿sí? Jehová ha dicho, no habiendo yo hablado. Yo no los envié, ha dicho Jehová. Estos apóstoles falsos, Dios... Tiempo. Listo. Bueno, muy bien. Me agradó. Ok, bueno, muchas gracias, Vilchis. Es muy tarde, lo despedimos al hermano Vilchis. Me despido, Dios los bendiga, muchas gracias, se te agradece, Rafa, me disculpo también contigo, Isaac, me agradó el debate, no sé si en otra ocasión podamos tenerlo con más tiempo, mejor tiempo, y más, sí. Más elaborado. Sí. Claro que sí, hermano. Ojalá se pueda en otra ocasión, Dios les pague, Dios los bendiga, y desde ahora en adelante, mis respetos, Rafa, Isaac, mis respetos, Dios los bendiga a todos, y Dios les pague. Ok, que te vaya bien. Buenas noches. Ahí estamos en contacto.